En acá, cosechando los resultados de su trabajo, del cultivo de cacao. Estamos viendo a nuestro colega indígena acá a la derecha en una cría, en una semi-domesticación en paca, pero para los portugueses, cuando vieron esas florestas, entendieron que eso no era agricultura. Obviamente, como colonizadores y dominadores Só entendiam a y explotadores, apenas entendían la agricultura a partir de su punto de vista y nunca se dieron el trabajo de preguntarle a los indígenas si ellos hacían una agricultura a su manera. Y eso perduró de una manera tan fuerte en nuestra cultura pergunta. hasta hoy, que si preguntamos, yo pregunto en la sala de clases a los alumnos de qué vivían los indígenas, ellos dicen, los indígenas vivían de caza y de colecta. Pero estos frutos que los árboles les lanzan, como dice Pedro Vaz de Caminha, Resultado, eran frutos que resultaban solamente del desarrollo natural de esas florestas. Y vamos a decirles que no era así. Cada vez hay más evidencias, y en la Amazonía es donde primero se ha encontrado esto que les digo, de que eso que llamamos na Amazônia, de floresta virgen de la Amazonía, floresta no tocada, jamás tocada en la Amazonía, es un mito. Que prácticamente toda la floresta amazónica, así como la floresta con araucarias en el sur de Brasil, así como la floresta atlántica del litoral, fueron todas florestas profundamente manejadas, cultivadas, alteradas por los pueblos indígenas de aquí vivían. Nada de lo que estaba allí estaba por casualidad. No hay no hay una explicación ecológica desde el punto de vista tal, que puramente explique ambiental que explique en la Amazonía que haya regiones con grandes concentraciones de castañas, de azaí, de cacao en la mata atlántica, de araucarias con piñón en el sur de Brasil. Todo esto fue el resultado de feito pelos manejo, povos. de gestión y de cultivo hecho por los pueblos indígenas. Pero los portugueses, como buenos colonizadores, no consiguieron y no se dieron el trabajo de entender esa forma de hacer agricultura y impusieron su forma de hacer agricultura. De 523 anos Pero esta atrás, idea de 523 años hace en Brasil predomina hasta hoy, de que indígenas no hacen agricultura, de que los indígenas no hacen manejo, gestión y que viven solo de caza y colección de frutos. Por eso es importante cambiar la concepción de la agricultura na América Latina. de Brasil y de América Latina. Obviamente que esa diversidad, la gran diversidad de pueblos indígenas existentes en Brasil, que teníamos en Brasil, tenemos más. Brasil, mais Hoy de en Brasil existen más de 250 idiomas siendo hablados en este exacto momento en Brasil. obviamente da colonização, Obviamente, mas não se en la colonización ya mucho más, pero no se puede ni siquiera cuantificar cuántos idiomas, tínhamos no Brasil. cuántas etnias indígenas teníamos en Brasil. Esa diversidad de etnias indígenas, ¿no?, se tradujeron en una diversidad de conocimientos y por lo tanto de formas de manejo y de cultivo de nuestras florestas. Diversidade Por lo tanto, cuanto más grande la diversidad de pueblos, mayor será la diversidad en conocimientos y saberes, mayor la diversidad en manejos y culturas, y mayor la productividad, la estabilidad y la resiliencia del sistema de producción. Brasil y América Latina eran un continente agroforestal cuando fueron colonizados. Claro, en los Andes había muchas especificidades, había los cultivos de altitud, ¿no? Pero en las regiones amazónicas, en las regiones donde era predominaba la floresta, era un continente fundamentalmente agroforestal
y con una riqueza y una diversidad enorme de conocimiento alrededor de esa biodiversidad. Tanto es así que rápidamente podemos hablar de Tienen las 5 minutos, por diversas favor. 5 minutos. 5 minutos, cuyos centros de origen fue acá, América Latina, como la mandioca, la yuca, las pimientas, el cacao, el algodón, el maní, la papaya, la yerba mate, en fin, las papas, etc. Paso acá a... Muchas veces me preguntan, ¿pero es posible cambiar esa concepción de agricultura? Claro que sí, porque nuestra agricultura ya pasó por una transformación radical en los años 70, 60 y 70, con la Revolución Verde. Fue cambiado el proyecto pedagógico del curso de ciencias agrarias, fueron creadas políticas públicas para favorecer la Revolución Verde, fueron creadas instituciones públicas de investigación y extensión rural para favorecer la Revolución Verde. Así que si nuestros países en la historia ya hicieron una inversión y un movimiento tan grande para promover la Revolución Verde, ¿por qué no hacer esa misma inversión para promover la agroecología y fundamentalmente dentro de la agroecología los sistemas agroforestales? Y de nuevo, ¿por qué sistemas agroforestales? Porque cuanto más un sistema de producción se aproxima de la dinámica ecológica de un ecosistema nativo, más tiende a la sostenibilidad. Así que si nuestros ecosistemas nativos eran de florestas, cuanto más árboles hubiera en nuestro sistema de producción, más van a tener la tendencia a ser sostenibles y productivos. Por eso los sistemas agroforestales son la gran referencia tecnológica de la agroecología en ambientes donde predominaban ecosistemas estables. El campesinato es la gran referencia social, cultural, productiva para que promovamos la agroecología. Por lo tanto, es necesaria una reforma agraria, es necesario recampesinizar el campo y la agrobiodiversidad, o sea, la diversificación es la base para la implementación de sistemas agroforestales. Nuestra colega ya habló de qué son sistemas agroforestales, habló de los tipos de sistemas agroforestales, así que me mantengo en mis últimos 3 diapositivas. ¿Qué es lo que es importante cuando pensamos en sistemas agroforestales? Primero, tengo que pensar que los que nuestras florestas eran sistemas estratificados. O sea, una floresta tiene por lo menos 3 o 4 estratos forestales. El estrato superior o emergente, el estrato mediano, el estrato inferior y el estrato arbustivo y herbáceo, y el estrato herbáceo. O sea, tenemos plantas adaptadas a las condiciones del suelo, de humedad y principalmente de luminosidad para cada extracto florestal. Y tenemos que conocer las especies nativas para saber cómo introducirlas en nuestros sistemas agroforestales. Es importante que reproduzcamos esta lógica de estratos en nuestros sistemas agroforestales. Siempre digo a mis alumnos cuando hablo de sistemas agroforestales que la agricultura convencional de la Revolución Verde se acostumbró a calcular productividad en kilos por metro cuadrado. O sea, yo produzco tantos kilos de maíz o de soja por hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. En la agrofloresta tenemos que calcular la producción en metros cúbicos. Estamos subutilizando nuestros ecosistemas cuando trabajamos con monoculturas de 1 metro o más de 1 metro de altura, máximo 2 metros de altura, siendo que la naturaleza, los dioses nos dijeron que podríamos utilizar estos ecosistemas hasta 20, 30, 40 metros de altura.
Por lo tanto, pueden ser mucho más productivos de lo que son en la agricultura convencional. Acá tenemos un ejemplo de sistema diseñado para Amazonía brasileña, donde empezamos a implantar nuestros sistemas con culturas milho, feijão, herbáceas, como maíz, porotos, arroz, ajonjolí, y después junto con ese maíz, feijón, porotos, arroz, vamos plantando la mandioca, la yuca, el ananás, la papaya, banana, feijão guandú, poroto guandú, pimienta, y después vamos produciendo la banana, la amora, ingá, cubiú, ingá, cubiú, que son frutos de extracto mediano, y a medida que el sistema va avanzando, la pupuya, el piribá, el aguacate, vendo, la graviola, el café se va desarrollando en la yuca, hasta que tenemos sistemas adultos, como este acá abajo, con 40 años, donde predomina el azaí, el cacao, el pocí, la bacaba, catoa, buriti, seringuea, mango, cedro, mogoló, a sucessão florestal que a todo. Producimos la sucesión que la misma naturaleza hace en relación a especies que son de nuestro interés alimentario y económico. Uy, pero profesor, entonces cuando el sistema evolucione y haya la predominancia de azaí, cacao, comer milho, azul, no voy a poder ya comer maíz, ni porotos, ni arroz. No, ¿cómo hacían los indígenas? Desarrollaban estos sistemas y cuando el sistema estaba ya adulto, él tendía a la muerte a medida que el tiempo pase. Las árboles se vuelven más viejas, eu derrubo los árboles se van envejeciendo, y entonces lo echo abajo a este sistema. Tengo una gran producción de materia orgánica y vuelvo a empezarlo el cero. Y hago este sistema como un mosaico, o sea, si el agricultor tiene un área de 2 hectáreas, 2, 3, 5 hectáreas, ao mesmo tempo. no va a poner esos 5 hectáreas al mismo tiempo, va a ser un área de 200 metros cuadrados, iniciar en un año, el segundo año inicia otro, y puede dividir la propiedad de él en 20 partes, donde cada parte va a estar en un estadio de desarrollo de esta agrofloresta y por lo tanto me va a proveer los productos que aquel estadio de desarrollo me provee. Cuando llego al final del ciclo, puedo reiniciar derribando esa floresta e incluso extrayendo madera. Acá tenemos una versión animada de ese sistema de producción. Empieza ahí en 4 meses, 1 año y medio, 5 años, 18 años, 40 años. Con 40, 45 años, mi sistema se vuelve ceniciente, menos productivo. Extrair a madeira, Y ahí decido derribar y extraer la madera y estos productos y reiniciar el sistema. Por eso es importante hacer sistemas agroforestales en mosaico dentro de las propiedades. Finalmente, les voy mostrando también el potencial que existe en las especies forestales. Nosotros acá en Paraná hemos hecho un trabajo con frutas nativas de la Amazonía. Este es un trabajo hecho por agricultores que va desde la cosecha, que está acá. Esta es la fruta gabiloba, fruta típica nuestra, forestal. Es un árbol de más de 30 metros de altura, sí, nativa de la región, con un fruto que está olvidado, se perdía en las propiedades y ahora pasó a ser cosechado. Empezamos a producir plantículas y con ella extraemos la polpa con esta máquina muy simple. Acá tenemos el resultado, los paquetes de pulpa para esta especie, y de la pulpa hemos hecho dulces, jugos e incluso helados en barra o palito, como se dice en algunos países de América Latina. Tiempo, por favor. Ok, ya hay tiempo, por favor. Bueno, sí, voy a concluir. Y para terminar, este es un estudio hecho en sistemas agroforestales en Mata Atlántica, en una región de Paraná, entre Paraná y São Paulo, que muestra que los sistemas agroforestales jóvenes en esta región tenían por lo menos 16 especies de árboles
y más de 4.000 plantas por hectárea. Los sistemas maduros tenían 49 especies de árboles y más de 7.500 plantas por hectárea, estocando hasta 43 toneladas por hectárea de carbono capturado. Y ahora que estamos hablando de cambio climático, ¿no? Esta evolución del sistema de producción en el Valle de Ribeira. Y finalmente mostrarles la importancia de que valoricemos nuestra biodiversidad. En 2021 salieron algunos estudios Que cobra mostrando que las culebras nativas de Amazonía tenían la capacidad de producir un compuesto que podría frenar el virus de COVID en el cuerpo humano. Esto es lo que estamos perdiendo cuando hacemos devastación y hacemos monoculturas, y eso es lo que podemos recuperar cuando hagamos un sistema agropastoril, agrocivil pastoril. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Julián. Obrigado. Muy interesante la presentación que nos ha compartido la experiencia de Brasil. Él es un gran trayectoria docente, además, en la universidad que enseña en sistemas agroforestales. Las diferencias, ¿no? Los sistemas agroforestales más en el campo, como llaman las comunidades nativas, como despensa alimentaria. Ellos no labran ni crían animales, sino viven del bosque. Y hay otros sistemas forestal o ya, diríamos, esta producción monocultivo, ¿no? Ordenada, organizada, que muchas veces hace el daño, este extractivismo que tanto que le está planteado el profesor Julián, que ahora que existe solamente 57% por ciento del foresta en la Amazonía, sobre todo en Brasil. Hay temas, reflexiones que nos han puesto en el panorama para la discusión de los participantes, muy interesante, versus y esta revolución verde y versus una agricultura tradicional que mantiene generación en generación las comunidades de pueblos indígenas. Bueno, siendo así, pasamos siguiente. Sí, sí, Só sí. um momento. A Janaína precisa passar um pouquinho. Janaína necesita darles un pequeño informe. Algunas personas están con dificultad de tener acceso al link de transmisión. Janaína, por favor, habla tú. O link da tradução. Da transição. Da tradução. ¿Transmisión o traducción? No, no, perdón, traducción. Esta reunión está siendo interpretada simultáneamente, así que tenemos la traducción simultánea para el portugués y para el español. Para conectarse a eso, les tienen que hacer clic en el globito donde hay el símbolo de un globo. Está al costado del símbolo de reacciones, con la cara feliz, ¿no? La carita feliz. Al clicar en el globo terrestre, ustedes pueden seleccionar en qué idioma quieren escuchar y lo dejan ahí. A ver, Perfecto. estamos ahora interpretando en español. ¿Me escuchan bien los que están haciendo un clic en el español? Globito, Sí. después el español. ¿Se escucha bien, no, Moisés? Sí, se escucha bien. Ok, Sí. muchas gracias. Sí, Estamos acá como con les ha esta mencionado, en la parte inferior abajo hay una mapa y la que pueden ahí voltear, quieren escuchar en portugués o en español, y para que las puedan escucharlos. Está en simultánea en las dos idiomas en la traducción, ¿sí? Siendo así, tenemos último ponente, que es el Oswaldo Reile Cato, que es un profesor muy importante en la pasantía. Muchos recordarán, nos ha acompañado. Tuvimos honorio estar en su camioneta a visitar con Lorena, y intercambiamos muchas experiencias.
Él es licenciado en agronomía de la Universidad Federal Rural de Amazonía, magíster en agronomía, fitotecnia por la Universidad Federal de Laras y doctor en agricultura tropical por la Universidad Huygens. Actualmente es investigador de la Corporación Brasilera de Investigación Agropecuaria, profesor del programa posgrado en Agricultura Amazonía y del Instituto Amazonía de Agricultura Familiar INAIP y de la Universidad Federal de Pará, UFPA, y profesor de programa graduado de la Universidad Federal Rural de la Amazonía, y tiene experiencias en agronomía con énfasis en ciencias del suelo, actuando principalmente en los siguientes temas: corta y quema, cosecha y cobertura. Corta y quema, cobertura, preparación de suelos sin fuego y dinámica de nitrógeno Amazonía Oriental y rendimiento de cosechas. De suelos sin fuego y dinámica de nitrógeno Amazonía Oriental y rendimiento de cosechas. Y hay una interrupción. Bueno, presentamos entonces al profesor Cato. Y hay una adelante con nosotros. Bueno, presentamos entonces al profesor Cato. Adelante con nosotros. Boa tarde. Desculpe porque teve uma interrupção na minha conexão, não sei o que foi que aconteceu. Alô? Tá dando para ouvir? Sí, se puede escuchar. Discúlpeme porque hubo una pequeña interrupción en mi locución. Sí, se escucha. Adelante. Sí, se escucha bien. Adelante, hermano. Se detuvo el eco. Moisés, por favor, quita tu micrófono. Gracias. Sí, se escucha bien. Muy bien. Talvez fosse interessante. Estamos ouvindo, professor. Como eu não tenho muita experiência com Como Zoom, no tengo mucha experiencia con la plataforma Zoom, me gustaría que pusieran la presentación por ahí. Ahí está, muy bien, gracias. eu primeiramente gostaria En primer lugar, me gustaría agradecer convite, né, por la invitación por el profesor William para que participe de este proyecto. Participamos ya en una actividad en el estado de Pará, acá, similar, y fui invitado a participar en ese momento y por eso agradezco la oportunidad de poder com sistemas estar agrícolas. acá y pasarles la experiencia mía sobre sistemas agroforestales. Creo que las dos presentaciones anteriores, yo estaba un poco ocupado porque estaba poniendo mis diapositivas a la presentación y estaba preocupado si tendría tiempo en hacerlo. Entonces las dos presentaciones anteriores creo que hicieron un buen abordaje a los aspectos de esos temas agroforestales, sus conceptos, así que voy a pasar rápidamente por eso y voy a hacerles una presentación mostrando un poco más de imágenes de las experiencias que son practicadas acá hoy. Nossos agricultores, né, que praticam Compañeros agricultores que practican sistemas agroforestales, que trabajan en la cuestión del fuego, en esa agricultura itinerante. Los indígenas usan el proceso de la capoeira, el proceso productivo e en el naturalmente momento. Y naturalmente que los sistemas agroforestales, con la información de los procesos sobre los cuales podemos estar trabajando para adoptar este sistema. Adelante la diapositiva. Para recordarles, este es nuestro bioma. Próximo. Este proceso de uso de esas áreas, como fue bien colocado acá por el colega Pérez, aqui na Amazônia, se puede ver que aquí en la Amazonía, la idea de retirar esa vegetación con la explotación maderera y la cuestión de la pecuaria, también la agricultura itinerante, tal vez presente también acá.
La cuestión de la revolución a questão verde, que ya fue comentada también, la cuestión del monocultivo y la importación de tecnologías europeas. Acá para nosotros también llega. Acá llega también peor que en la región sur. Acá es peor la existencia de uso de estas nesse processo tecnologías europeizadas, como el arado, la arrastra en una región caliente con mucha lluvia. Es muy preocupante ese tipo de procedimiento y metodología en estos sistemas, y esto viene avanzando para dentro de nuestra floresta de la Amazonía. pouco essa. El próximo, para contextualizar esta cuestión de ese problema, este sistema de uso de la tierra. Inicialmente, la remoción de la cobertura vegetal altera completamente el paisaje. Se pierde carbono en ese primer momento de ocupación. El fuego es el principal elemento de herramienta para limpiar el área para poder trabajar los cultivos. La cuestión del manejo del suelo también, esta es una región caliente, húmeda, y esa reducción del carbono del suelo es muy importante, y el suelo no puede mantener su capacidad productiva con esa reducción grande del carbono por estos factores que puse, ¿no? El desequilibrio que sucede del agrosistema se desequilibra completamente, y hoy en día no se puede mencionar la cuestión de los cambios climáticos tampoco, ¿no? Creo que ya fue también abordado eso en la presentación anterior. La cuestión del diseño también ya fue comentado. Tal vez se tenga que rediseñar la Essa ideia aqui manera de hacer, practicar la agricultura. Esta idea de tierra y en agroecología. Trabajar en estos sistemas más diversificados, como por ejemplo son los sistemas agroforestales, que es el motivo de esta reunión, ¿no? Que es de discutir exactamente la cuestión de los sistemas agroforestales como alternativa y otras formas de trabajo que lleven a o den cuenta de esa preocupación con la diversidad en este proceso. Todo esto pensando en lo que está arriba del suelo, en esa diversidad, y aprovechar la diversidad. Eso va a reflejarse en la parte de abajo del suelo, la implementación o introducción de materia orgánica y todo ese proceso que es importante para que tengamos un ambiente más equilibrado en la cuestión de la salud del suelo, ¿no? Con un agroecosistema más sostenible. Dentro de esa línea es que vamos a estar tratando estas experiencias que hemos acompañado acá en nuestra región. aqui também do Altieri, Acá también es de Altieri, para poder contextualizar, para que veamos qué es lo que realmente queremos. Un sistema más sostenible, donde podamos estar usando este suelo y manteniéndolo de manera que se vuelva cada vez más y más rico. Esto para contextualizar este proceso que ya fue muy comentado anteriormente por PL. El próximo, por favor. Tenemos que aprender con la naturaleza, con lo que hubiera en nuestra floresta, observar alrededor nuestro cómo es que funciona o está funcionando este proceso de los ecosistemas nuestros. La cuestión de la biodiversidad, si miramos bien, en la región amazónica, la biodiversidad, el asunto de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes. Nuestra región son suelos de mucha actividad natural, y gracias principalmente, y creo que estos tres componentes, ¿no? Materia orgánica, biodiversidad y ciclado de nutrientes. No podemos perder ese proceso que estamos observando y cómo trabajar esas cuestiones y traerlo hacia nuestra producción. Próxima diapositiva, por favor. ¿Se trabó ahí?
Sí, se puede hacer así. Da definição dos sistemas La agroflorestais. cuestión de la definición de los sistemas agroforestales, ¿no? Ya fue bastante detallada, ¿no? Y no entro mucho en detalle. Se lo presento después algunas imágenes. Esta imagen que está acá, de ese sistema, estratificado también, más abajo, próximo. Isso aqui representa, né? Miren la importancia de lo que representa y tratar de responder por qué SAF, Sistema Agroforestal. El próximo, por favor. Acá, dentro de esas observaciones, los essa região habitantes ribereños de las orillas del río, no vemos mucho este paisaje, normalmente una casa metida en la floresta con un pequeño jardín alrededor, pero con muchas especies productivas. só para ir vocês observando, né? Por ahí ustedes pueden ver, O que está ao redor. examinar esta cuestión de qué es lo que está a nuestro alrededor y cómo vamos a trabajar esto. A questão Próximo. das La cuestión de los patios agroforestales, eso lo encontramos en la agricultura familiar muy común, un local disponible encontrar família, né? de encontrarse familias donde hay productos, alimentos, farmacia viva, Componentes animais também. plantas medicinales también, animales, gallinas, patos y otros, todos los tipos de animales posibles que conviven en este proceso. Estas son observaciones para que entendamos un poco más esa Florestais, cuestión de los sistemas agroforestales y creo que consolidando un poco de lo que fue hecho en estas dos presentaciones anteriores. El próximo, por favor. aqui é o que a gente Acá es lo que identificamos en esta idea de sistematizar y tratar de florestais entender este proceso agroforestal en la base de estos quintales, se le dice, o sea, patios. Se ve la expansión de estos quintales hacia adentro de los huertos vegetales. Acá, normalmente en esta parte para hay prácticas muy comunes y por la intensificación, la capacidad productiva de estos sistemas cada vez disminuye más y la necesidad de producirse y diversificarse para producir más alimentos. Se observa esta expansión hacia adentro del área donde se cultiva yuca, se derriba, se quema, se planta maíz, arroz, porotos, yuca, que son los principales productos, y se va introduciendo estas especies de más interés para aumentar la producción. Observamos entonces un dislocamiento, pero manteniendo la lógica del quintal, una cosa organizada y que se mantiene según el conocimiento del agricultor y se valoriza mucho la cuestión de los conocimientos que tienen en agricultura los productores. Esta otra diapositiva sigue esa lógica, hacia dentro de esas áreas más húmedas. Normalmente está el extractivismo, no nos interesa tanto si se hace el manejo o la plantación. Acá en una actividad visitamos esta propiedad y esta lógica va en dirección a aumentar estas áreas de producción. El próximo. Acá la cuestión del sistema. Para demostrar, voy a pasar a la otra diapositiva, por favor. Acá, para ejemplificarles, que estamos hablando de árboles. Hay árboles que siguen en profundidad. El suelo es de baja productividad, entonces, pero estamos trabajando con árboles. Son árboles que están en el sistema. Sus raíces van a la profundidad, pese a que tienen la disponibilidad de fertilidad más chica, pero como explotan una zona más extensa del suelo, las plantas se van desarrollando y ahí la cuestión de las hojas que caen también, ¿no? Formando un reciclado de alimentos vegetales que son absorbidos en ese proceso que ese sistema se va desarrollando. do carbono, né? La cuestión del carbono, también el acúmulo de carbono. Acá estamos comparando el sistema de monocultivo con un sistema más diversificado.
podemos ver que la tendencia en un sistema más diversificado tenemos una mayor tendencia en acumular carbono. Lo que presentamos anteriormente son sistemas en la clasificación, la derribada y quema, ustedes conocen también, lo llamamos agricultura itinerante, y es un poco secuencial, un poco de la lógica esta que se muestra en esta imagen. Secundária, né, que regenera. Sale de una floresta secundaria, se derriba, se quema, se cultiva, y esta quema disponibiliza nutrientes de lo que fue acumulado, y esa es la conexión entre la floresta, que es una floresta secundaria, con la producción agrícola. Y por definición, la clasificación de los sistemas agroforestales en el proceso secuencial. Próximo, por favor. Este sistema tiene un problema, que es ese fuego que normalmente se ha utilizado. Anteriormente, en el pasado, Mas hoje não. se dejaban quemar durante un periodo prolongado, y en esa quema hay emisiones de esa biomasa siendo quemada que emite. Que a gente tem trabalhado. Y la propuesta que tenemos, que se trabaja, es aprovechar la lógica del agricultor que se expande para dentro de la floresta con los sistemas agroforestales, con fronteras perennes, especies forestales juntas. Hacer, por lo tanto, esa secuencia, como fue demostrada en la presentación anterior, para trabajar en esa sucesión, esa secuencia de manera gradual, y sigue con la producción de especies semipermanentes y las permanentes, como fue bien ejemplificada por las personas que me antecedieron en las presentaciones. Próximo, por favor. Esta expansión de ampliación también de la continuación o sucesión de cultivos anuales para sistemas agroforestales viene también con la necesidad de aumentar la biodiversidad dentro de la producción. Aquí les presento, para aumentar esta biodiversidad, la creación de abejas, colmenas que comienzan a ser más trabajadas acá en nuestra región para introducirlas dentro del sistema. Acá les quiero poner un poco Que aconteceu. la experiencia que sucedió en Tomé Azu, una colonia japonesa para esa región de Tomé Azu, en el oeste del Pará, en 1929. Introdujeron la pimienta de reina, la pimienta negra. El sistema este era trabajado de una manera, pues teleconocían, fue desarrollado de acuerdo con los criterios de monocultivo, con el uso de insumos, fertilizantes, abonos. Y vino la cuestión económica del mercado. Y la cuestión económica se desarrolló bastante bien, pero el sistema quedó apenas con pimienta negra, había más ahí. Entonces eso inviabilizó, vinieron enfermedades y eso inviabilizó la actividad y se volvieron a cero nuevamente y pensar en cómo sobrevivir. Entonces, por el monocultivo surge la necesidad entonces de la diversificación, y ahí se optó a trabajar en sistemas agroforestales en este proceso para continuar la producción en regiones como Tomé Azu. Y fui observando, estoy colocándoles acá, se va observando a la naturaleza, nuestra floresta, los que viven al costado del río, los ribereños, sus familiares en esa región. Es eso lo que ha llevado o que ha motivado a trabajar esa diversidad en sistemas agroforestales. A partir de ahí, esto es un área bastante antigua, con castañas, el sistema que debe tener 50 años. Y les paso una serie de predios con sistemas diferentes. Este es Paricá, Cacao, Tucuací, Azaí también, ese proceso.
Acá este es un proceso ya más tecnificado, una cuestión de Geralmente a qué distancia se espacian las plantas y hecho en función del mercado. Próximo. Acá el próximo es Dendé, que junto con la empresa de cosméticos Natura, junto con la cooperativa de Tomeazú también trabajamos en esa diversificación de Dendé. Ya se comentó mucho sobre Dendé. Muchas veces se planta en monocultivo y a partir de 2008 hicimos este trabajo de diversificación de Dendé con sistemas agroforestales dentro del Dendé. Son buenos resultados. Está en fase de expansión este proceso de la diversificación del Dendé. Y hay empresas que solo trabajan con monocultivo que ahora están interesadas en esta cuestión de los sistemas agroforestales para la producción de Dendé. Cuando el programa llegó, incluyó la agricultura familiar. En el momento que llegó, venía en este modelo de las empresas, ¿eh? Todo monocultivo y muchos insumos agrícolas. Y en este proceso conseguimos cambiar el pensamiento incluso de las empresas. Acá son las imágenes de la cultura que hay, así el desarrollo y dentro del próximo. Aquí le coloco un poco lo que ya fue comentado en imágenes. La idea de estos sistemas agroforestales pueden producir desde la fase inicial de implementación del sistema, vas a cultivos anuales, los semipermanentes después, y vas en esa sucesión. El sistema te permite trabajar desde una fase inicial hasta la implementación completa, produciendo en la misma área. Gracias a esa diversidad que tenemos, esto te permite generar arreglos, ajustes. Por ejemplo, seleccionas especies tienen producción en periodos diferentes del año, así que consigue con esa diversidad, y este es un ejemplo bastante simplificado, pero bien didáctico, para mostrar que puedes tener en tu propiedad 12 meses con producción rentable de pescado. Si levantas las áreas que son bastante más diversas dentro del familiar, vas a encontrar más especies todavía que te pueden garantizar la cuestión de la seguridad alimentaria. Próximo, la cuestión de la seguridad y soberanía alimentaria con sistemas agroforestales, que favorece el aspecto de la soberanía familiar agregada a los procesos culturales, tradiciones. Comenté sobre la seguridad. Este es un programa que se llama en la región de Irituya, que es una región donde los quintales son bastante trabajados, lo que es colocado alrededor de las casas. Ese trabajo demostró exactamente la cuestión de que si tienes diversidad en la propiedad, puedes consumir esos productos de la propiedad y consumes menos productos industrializados y vas a traer menos cosas al supermercado para dentro de la casa para tu alimentación. La cuestión de aprovechamiento de los productos con esa diversidad. Acá es una imagen de la experiencia de Pedreco y Asinau. Visitamos allá y nuevamente está la cuestión de la artesanía, el cacao, la castaña, todo lo que es transformado para ser comercializado. El açaí, para comercializarlo, tiene que integrarse el producto para sacar el jugo inmediatamente en la planta para los consumidores acá en esta región. El açaí, se puede ver el açaí siendo liquidificado para consumir. Pero está la diversidad
que se puede generar de productos de floresta y se puede agregar valor y generar también renta, ingresos para la familia. La cuestión de la organización, organizas y seguramente vas a aumentar la producción, vas a necesitar un procesamiento. Acá estamos hablando de frutas, el procesamiento de frutas, congelamiento a veces. Esto fue financiado por un programa del gobierno del Estado acá. Acá le canta que dentro de ese proceso que les comenté, con la producción de frutas, se empezó con maracuyá Então, ele foi aumentando y se aumentó frutos in natura y después procesados para poder tener acceso a mercados y otros productos también. Pessoal, desligar o microfone. Hay que desconectar el micrófono, por favor. Blanca, desconecta tu micrófono, por favor. Blanca Frías. Gracias, gracias. Ya está desligado. Aquí la cuestión de la extracción de aceite, también en otro mercado con potencial muy grande. Aceite de semillas. Antigamente en la región de Tomé Azul se plantó mucha andiroba y en ese tiempo no se aprovechaba nada, porque es otra posibilidad. Bueno, eso ya fue comentado en la presentación anterior. Los extractos de esas especies forestales, que al inicio de la implantación de sistemas agroforestales, se pensaba que el planeamiento, el aprovechamiento de la madera nada más. Y hoy prácticamente hay muchas especies con frutos que hay mucha más ventaja que recojas el fruto, que proceses, que simplemente irrigar ese árbol nada más que para sacar la madera. 5 Al minutos. final del sistema. 5 minutos, por favor, para concluir. Aquí la cuestión, acá la cuestión del sistema con mayor sostenibilidad, con la reducción de deforestación y quemadas. Si se definen los sistemas agroforestales en la secuencia que les comenté, llegando de lo anual, llegando al sistema agrícola final, el SAF, ¿no? Así consigue reducir el desmonte, porque vas usando una área más permanentemente y todo el año no tienes que hacer desmonte y en este proceso se reduce muchísimo las quemadas y el desmonte. La conservación de la biodiversidad se comentó acá también. Presentamos una imagen donde se conserva a través de evitar el desmonte y el aprovechamiento de la diversidad en sí. La cuestión de la parte de diversidad, estamos hablando siempre de diversidad, ¿no? De los componentes. Naturalmente, eso también, la cuestión de otros organismos vivos, acá representando la parte de fauna del suelo, donde trabaja de manera diversificada. Es un sistema que es menos diversificado y acá está la diversificación del Dendé y puedes ver el efecto de la diversidad. Hay mucho más diversidad en estas áreas donde la composición del suelo es más diversificada. Aquí les coloqué al inicio, estoy llegando al final, pusimos esta cuestión de este rediseño propuesto por Gutierrez para llegar a un equilibrio entre la salud de tu agroecosistema y un sistema más diverso. Así llegas a este sistema y esto se apoya mucho para la producción de alimentos más saludables. Y ahí, naturalmente, por la diversidad,
tiene menos problemas de plagas, porque los alimentos, en fin, las plantas en sí son más fuertes y hay otros, una autoneutralización de plagas y el mismo sistema muestra que no hay necesidad de usar pesticidas y automáticamente estás ya al camino hacia adentro de ese proceso de transición. Estás haciendo esa transición ya para llegar a la producción orgánica acá y ya es Coloquei lá muchísimo más fácil. Puse allí sistemas agroforestales que posibilitan este proceso entero en esta producción. Próxima diapositiva. Acá están las comunidades que están practicando sistemas agroforestales. Hay parcelas con certificación orgánica de producción, muchas veces negado con peso, principalmente ligada à questão de y cosméticos. esto asociado a la cuestión de cosméticos, la cuestión también del trabajo participativo en las Esse processo como um investigaciones, todo, también trabajar este proceso como un todo y conseguir avanzar en la cuestión de la valorización de este conocimiento de quienes están allá en trabajo, ¿no? Los trabajos que deben ser desarrollados con la participación de las personas. quando a gente fala de sistemas agroflorestais, Normalmente cuando hablamos de sistemas agroforestales hemos identificado la cuestión de la organización social como uno de los cuellos de botella de esta organización social importante. aqui de Acá possibilidades. les puse 3 ejemplos de posibilidad y la cuestión de la asistencia técnica calificada. Ya se puede ver desde el inicio de la presentación que también tenemos necesidad de subrayar que dónde podemos mejorar para hacer una más grande difusión de sistemas agroforestales. Y viene la cuestión de la asistencia técnica calificada. Es necesario, para esto es bueno para un sistema más complejo y es una asistencia técnica más calificada. No puede ser esa asistencia detallista y puramente sintomática. Está muy vuelta hacia el sistema convencional de monocultivo industrial. Entonces, este proceso entero es necesario. Dentro de esta metodología de la asistencia, creo que esta cuestión de los intercambios, hemos trabajado mucho en esta cuestión, porque realmente es una metodología que realmente, digamos, puede permitir que convenzcas que conviertas personas viendo el sistema. Si solo hablas y hablas y hablas, no sé, si puedes llevar adelante una experiencia que sea demostración, es algo que podemos hacer en una sala de clase, pero una aula, ¿no? Pero si pueden mostrar resultados, eso facilita mucho la comprensión. Acá están las alianzas estratégicas hechas. Creo que es importante tener asociaciones, si no, no vamos muy lejos. Y hemos trabajado un poco también para llegar a la escuela, a las escuelas, ¿no? En Brapa teníamos la tendencia de terminar con las mini bibliotecas, pero allí decimos colocar otras obras con un lenguaje más simplificado y llegando hacia la escuela. También la cuestión de la educación ambiental, donde generalmente hay mucho en esa escuela de eso, y a través de esas dos cuestiones, dos aspectos de la educación, llegamos a la escuela, por lo menos a las escuelas más cercanas a las comunidades que estamos trabajando. Creo que eso era lo que les quería presentar. Nunca deje de hacer lo que tienes que hacer. No hay desistencia. Creemos que los sistemas agroforestales son los sistemas o una forma de uso de la tierra por la cual conseguimos producir
y así minimizar un poco este impacto ambiental. Creo que ha llegado este momento de poder. A gente poderia estar Siempre trabalhando creímos, ¿no?, que podríamos estar trabajando en este proceso. nessa crise, né? Es necesario que hubiera una crisis para que veamos cuánta información tenemos generada ya en el sistema agroforestal en términos de desempeño, la mejora de la calidad del suelo, la mejora del estado de los vegetales, muchas cosas que tienen que ser hechas ainda, todavía, pero tenemos ese impulso y esa cuestión de la importancia o de poner adelante Acho que é uma la importancia de los sistemas agroforestales en este momento es una alternativa que tenemos que alcanzar. La cuestión de biodiversidad, seguridad alimentaria y cambio climático. Creo que de eso se trataba lo que tenía que presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Catton. Muy interesante siempre la participación. Muchas gracias, profesor Catton. Muy interesante siempre la participación. Bien, ahora ya casi final, proceso final que estamos llegando, también quisiera a todos los participantes solicitar vuestras preguntas que pueden a través chat, pueden ponerlas las preguntas y creo que más que una ahí le he encontrado una pregunta. Mientras que los participantes que van poniendo sus preguntas, consultas, luego voy a dar un pequeño resumen de los 3 grandes maestros en agroforestería, sistemas forestales que han tocado. Muy interesante, muy importante. De hecho, es que nos va a nutrir los conocimientos tanto a todos los participantes. Primer momento, lo que nos ha presentado a ingeniera Heidi, los sistemas forestales, que tan importante que son los actores sociales que tienen que ver en el territorio, tanto las organizaciones sociales, incluso instituciones políticas que tienen que ver mucho en la implementación de los sistemas agroforestales. Creo que eso es un tema que resaltó muy interesante, y las metodologías sencillas de agroforestería comunitaria, también sistemas radiales, franjas, árboles dispersos o senderos productivos. Y también nos han planteado la importancia de cómo diseñarlo según este sistema agroforestal, los componentes, cultivos agrícolas, cultivos forestales, ganadería, sistemas agrosilvoculturales y sistemas silvopastoriles y sistemas agrosilvopastoriles. Y creo que eso también enfocó con importancia a la importancia de los cultivos monocultivos, pero también cultivos asociados, que tiene que ver mucho en una inmensa de agroforestales que existe en nuestros campos cultivos, ¿no? Y casos de éxitos que ya hay en diferentes sistemas agroforestales, pero también hay mucho riesgo con algunos cultivos monocultivos. Yo creo que eso es lo que ha enfatizado. Ahora, y el profesor Julián también nos ha planteado temas muy interesantes, como es que la Revolución Verde viene avanzando, arrastrando nuestra Amazonía peruana, nuestra Amazonía de Brasil, y ahora ya ocupan aún todavía muy importante, pero 57%, que es un preocupante para muchos, que la Revolución Verde que han hecho hacia un extractivismo ya de gran escala, extensiva, que creo que eso es la que ha planteado. Por otro lado, que son dos temas que en el debate nos ha puesto. Es un tema que es que como las comunidades nativas, que tanta existencia y pueblos indígenas que existe en Brasil, que ellos mantienen, no labran la tierra tanto ni cazan,
pero tienen en el bosque como reconocimiento como una despensa alimentaria, que es sumamente importante, que ellos valoran con mucha fe y tienen presente las culturas para mantenimiento de los bosques de la Amazonía, los agrosistemas forestales, los frutos silvestres que como que cuidan y mantienen y tienen diaria la alimentación. Es una práctica interesante que es importante discutir esos dos sistemas agroforestales que Julián recalcó en este tema muy con fuerza. Y el profesor Cátola que nos han planteado es referente, los sistemas agroforestales son importantes claves para la existencia, pero también se creó, que como ejemplo lo que nos ha puesto la cultura japonesa, como es que nos ha puesto la intromisión de la producción pimienta negra, y tales hay como bastantes como éxitos, pero se creó como una necesidad. Pero también la que nos plantea el profesor Cato es que todos aquellos productos que se desarrollan es en función de la que pide el mercado. Creo que eso es la que enfatizó con fuerza. Y pues, cultivos asociados de trayectoria, que muchos existen, está cultivo, monocultivo, pero muchos de ellos están haciendo que tiene que ver la parte transformación, la que están transformando que muchos de estos productos, pero también tiene que ver bastante en este tema es la capacitación, la extensión, que es sumamente importante para seguir capacitando, pero también reconocer los conocimientos tradicionales. Son estos puntos que le he rescatado seguramente y ustedes también muchos han levantado, y pues tenemos entonces en el debate a todos los asistentes, alumnos que ustedes ojalá que puedan poner. ¿No han puesto hasta ahora algunas preguntas? No sé. Solamente lo tengo una pregunta para Heidi, la que han colocado. Dice así, para Heidi, dentro de los sistemas agroforestales, ¿qué función cumple la entorno forestería? Creo que eso es una pregunta para Heidi. Y les solicito, por favor, a ver, los demás participantes si pudieran generar algunas preguntas. Entonces, tal vez para seguir empezando con Heidi, podríamos empezarle responder esta pregunta. Ya, muchas gracias. Bueno, a lo que, bueno, entiendo de la pregunta es de qué manera el componente forestal aporta a un sistema agroforestal propiamente dicho. Bueno, el tener el aspecto forestal, ya sea como árboles frutales o árboles maderables, te facilita uno al aumento de los niveles de materia orgánica en el suelo, puesto que las mismas hojas de los árboles luego tienden a caer, descomponer y llegan a ser compost o tal cual materia orgánica que mejora la calidad de los nutrientes en el suelo. Lo otro es que la misma cobertura del árbol facilita la captura del dióxido de carbono en mayor cantidad. También a través de las raíces de estos árboles permite una mejor conservación del agua. Y trabajan como una especie de captadores hídricos. Así también, dependiendo del sistema agrosilvopastoril, se sugiere que fueran en el modelo de cercos vivos, y para que estos también faciliten en el tema de mejoramiento del microclima. En cuanto a su instalación, por ejemplo, en laderas o áreas con pendiente, los árboles son también una estrategia para evitar los deslizamientos o la erosión del suelo. Y así también la recuperación de los suelos degradados, ¿no? Por la generación que mencionaba anteriormente de materia orgánica. Luego, también
este componente forestal te permite tener una mayor diversificación de la producción. Así, si se trata de árboles madereros, en el corto o largo plazo ya vas a tener un producto, en este caso la madera, para la comercialización. Y si es que son frutales, el producto propiamente dicho, ¿no? Y bueno, esto se entiende que finalmente pues contribuye también a la mayor estabilidad socioeconómica de la familia que implemente este modelo agroforestal. Bien, muchas gracias. Bien. Hay otra pregunta para profesor Julián y para profesor Cato, para los dos, para todo. ¿Los sistemas agroforestales aportan a la adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Cómo promover desde las organizaciones que desde, por ejemplo, los municipios se concreten políticas públicas que promuevan los sistemas agroforestales para conservación y producción? Iniciamos entonces con el profesor Julián, por favor. Ok. Obrigado, Moisés. Gracias, Moisés, por la pregunta. Sí, seguramente. Me parece que hubo una situación curiosa, no me acuerdo, dentro de este grande billonario, creo que fue Elon Musk, que salió de un evento de cambios climáticos diciendo que él iba a invertir para que se desarrollara una máquina que transformara gas carbónico en oxígeno para combatir los cambios climáticos. Y dijimos, esta máquina ya existe, se llama árbol. No es necesario inventarla, no se la necesita crear ni investigar, basta que plantemos. Y tengo la costumbre de decir en mis clases y charlas que cualquier tipo de incorporación de árbol al sistema de producción agrícola y pecuaria es ventajosa. Desde un rompevientos, una plantación en línea o en sulcos, cualquier incorporación del elemento arbóreo en un sistema de producción va a promover una mayor captación de CO2, por lo tanto la mitigación de los efectos de gases de efecto estufa, va a promover la regulación del microclima local, la retención del agua, va a promover también el favorecimiento de la vida del suelo, promueve la aeración del suelo, así que son múltiples los efectos positivos por la plantación de árboles en la plantación. Y ahí entra la cuestión de las políticas públicas también, ¿no? Es necesario que desde el nivel local, municipal, hasta los niveles más grandes de países, estados o provincias, que hayan políticas amplias y masivas de la plantación de árboles para la recuperación de áreas de preservación, de nacientes, brotes de ríos, de introducción de rompevientos, de sombreamiento en pastajes, en pastos, y la implantación de sistemas agroforestales más complejos y sucesionados. Es necesario que implementemos árboles no solo en los particulares, pero también en los sistemas públicos. Cada municipio, al mínimo, debería tener un huerto de plántulas de árboles y disponibilizar árboles para cualquier tipo de actividad ambiental y productiva para la población. Creo que eso es urgente y debemos, siendo organizaciones y movimientos sociales y organizaciones de agricultores, demandar ese tipo de política y actitud para que podamos mitigar los efectos de los cambios climáticos y también para promover una alimentación, mejor alimentación, una mejora de abrigo a la fauna y otros beneficios que los árboles pueden traer. Claro que es un reto de investigación también para
que investigamos sobre cómo introducir estos árboles, ¿no? Pero el conocimiento que tenemos acumulado no es lo suficiente para desarrollar sistemas para que podamos, como diría yo, todavía tenemos que avanzar bastante en el conocimiento, pero ya tenemos conocimiento suficiente para implantar un volumen importante de políticas de introducción de árboles en el sistema agrícola. ¿Señor Cato? Muchas gracias. Bien, pasamos igualmente con el profesor Osvaldo Cato. Muchas gracias. Bien, pasamos igualmente con el profesor Osvaldo Cato. Tu micro está apagado. Micrófono. O microfone está apagado, Cato. Já liguei de novo, aqui está apagando sozinho. Liga o microfone. Não, estou só comentando assim que o... Les comento nada más que fez uma abordagem que, né, eu concordo com o que ele colocou, né, a abordagem que ele colocou. el abordaje que ha puesto Julián es muy interesante. Claro, es necesaria mucha información, pero ya hay un conjunto de informaciones que ya nos permite empezar a trabajar en algo. Eso es fundamental. Y es un conjunto de políticas lo que es necesario para que se incentive los sistemas agroforestales, porque ya tenemos estos indicadores para hacer esta mitigación que estamos haciendo en los sistemas agroforestales, ¿no? La gestión de seguridad alimentaria, ¿no? Es un conjunto de cosas que no podemos separar los elementos de ella. En el Código Forestal, por ejemplo, ya fue insertada la cuestión de sistemas agroforestales para la recuperación de APP, a la preservación permanente, y también por la cuestión de las reservas legales. Já está dentro do novo Código Florestal. Ya está en el Código Forestal. Paralelo a eso, y principalmente a los campesinos, para la adquisición de alimentos, porque es una otra política que se refiere a la seguridad alimentaria y la alimentación escolar también. Son cuestiones que van juntas también, están todas conectadas. Este conjunto de políticas es importante que estén juntas para que tengamos este avance, y eso me parece fundamental. Si pensamos, por ejemplo, en Os Objetivos de Desenvolvimento. OBS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, las informaciones que tenemos ya generados en relación a sistemas agroforestales, vas a ver que realmente estamos en la dirección correcta. Consigues llegar a estos objetivos con la cuestión de los sistemas agroforestales. Hoy estamos muy con prisa para la restauración forestal, ¿no? Y hay mucha atención en el sistema forestal y viene cargado hacia adelante por los sistemas agroforestales. O sea, la cobertura vegetal viene siendo enfatizada y la cabeza de eso son los sistemas agroforestales. La cuestión de los créditos de carbono también, al que nos vamos a juntar también en el mercado. Nos preocupa todavía no tener esa política, pero eso se nos viene encima con un tractor, un rollo compresor, ¿no? Entonces tenemos que resolver. No muchas cosas. Gracias. Bien, gracias. Connie, ¿tienen algunas preguntas? Si pudiera darle también, por favor. Connie. Buenas tardes. Muchas gracias. Mire, bueno, yo voy a leer la pregunta que hizo Cinda Castro para Heidi y Julián. Nos dice, ¿cómo incorporar sistemas agroforestales en condiciones de minifundio, en terrenos menores a 1 hectárea y en condiciones de ladera? ¿Qué sistemas recomiendan en estos casos? Ya, ok. A ver. Bueno, para implementar sistemas agroforestales, no es necesario tener un área de terreno muy amplia, aún siendo
un terreno menor a 1 hectárea, ya puedes implementarlo a escala piloto. Ahora, si es que las características del área es que son laderas, es recomendable, bueno, por lo general utilizar plantas, árboles madereros, que son árboles ya más perennes. Y bueno, va a depender la especie mucho de la zona de interés y de cuáles son las especies que se adaptan a esa localidad y los objetivos que persiga también el agricultor, ¿no? Porque dependiendo de ellos y del mercado, del producto, podría ser, por ejemplo, un árbol maderable con, con cultivo de cacao o con cultivo de café, porque estas especies toleran un tanto la sombra o es beneficioso también para ellos. Pero específicamente el diseño sería, como les había compartido dentro de las etapas, tendría que ser socializado con la población y evaluar cuáles son las especies oriundas que se adaptan a esa localidad y que tiene preferiblemente pues un potencial de crecimiento en el mercado para que también las familias se beneficien de ese sentido. Bien, gracias. Profesor Julián, por favor. Sim. Eu acho que uma condição de Me parece que una condición de mínimo, e mais ainda de como fue relatada acá, y más aún de pendiente, es la condición donde debemos efectivamente trabajar con sistemas agroforestales. No hay duda. La primera cosa que digo es difícil proponer un diseño o modelo de sistemas agroforestales ya que hablamos de consorcio de especies. Entonces podemos darle algunos principios. El diseño, como dijo Katie, depende de cuál es la cultura que consigue comercializar en su región, cuál se adapta mejor en su región. Y yo diría que un primer principio es aquel que mencioné en la charla. No pensar que voy a hacer 1 hectárea de un sistema agroforestal de una sola vez. Puedo parcelar mi propiedad en 10 pequeñas parcelas e implantar el sistema agroforestal de año en año en cada parcela, a sucessão vegetal. respetando la lógica de la sucesión vegetal, buscando implantar culturas agrícolas y herbáceas en el inicio, juntamente con las arbóreas que se van desarrollando, conocer a las especies que se adaptan a la sombra, a las que les gusta el sol, y definir principalmente el objetivo de mi sistema. Quiero que mi sistema produzca maderas y frutas. Quiero producir madera y miel, quiero producir miel y frutas, quiero producir plantas medicinales. En fin, las posibilidades son muchas. Así que la sugerencia que les doy es hacer parcelamiento de la parcela en diferentes trozos y manejarlo, porque los sistemas agroforestales son muy intensivos en manejo. Si hago áreas muy grandes, eso demanda mucha comunicación. Incluso porque entiendo que uno de los problemas que tenemos en los agroforestales Equipamentos adaptados. es un pobre desarrollo de equipos adaptados para el manejo de sistemas agroforestales. Así que como tenemos pocos equipos adaptados, necesitamos más mano de obra. Por eso la importancia de parcelar, hacer pequeñas unidades y conseguir garantizar que al mismo tiempo que estoy plantando culturas herbáceas, tengo culturas arbóreas también. Como dijo Heidi, café es una especie que se adapta a la sombra, cacao también. En el sur de Brasil tenemos una dificultad de saber de la especie de Amazonía, pero buscar conciliar, creo que el juego más difícil en el sistema agroforestal, para concluir, es manejar la luz dentro de un sistema. Conocer entonces las especies para conocer cuánto de luz realmente necesitan y en qué momento. ¿Tiene alguna otra pregunta más, Connie? Bien, muchas gracias a ustedes, excelentes ponentes. Una pregunta un poco personal. Mire, yo he trabajado a veces con cultivos de café, cítricos, ¿no? Pero un poquito que me voy a abocar al café. Muchos empresarios
cafetaleros, ellos siempre dicen, no, pues yo no puedo tener sistemas agroforestales con café. ¿Por qué? Porque va a mermar mi producción. Entonces, y uno que siempre está creyendo, pues, ¿no? Que lo mejor es diversificar, poner especies forestales nativas en una hectárea. Entonces, ¿qué les decimos, no? A estos empresarios para que apuesten, para que concienticen un poco de cómo instalar sus sistemas, ya no directamente un cultivo, ¿no? Sino diversificar con especies nativas, especies forestales. ¿Para quién es la pregunta, por favor? ¿Quién le hace la pregunta, Connie? Julián, Heidi, ¿sí? A ellos creo que son los especialistas, también el profesor Osvaldo. Si Heidi quiere empezar para seguir el orden. Heidi, ¿quer começar para seguir? Heidi. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien, lo que pasa es que el enfoque del empresario siempre va a ser obtener una alta rentabilidad de la hectárea de terreno de cultivo. Entonces, el hecho de incluir agroforestería también implica que va a haber una área que no va a ser aprovechada para el cultivo propiamente dicho de café. Ya, entonces, si sembramos árboles, la misma cobertura del árbol va a determinar que bajo esta área no haya cultivos. Tendría que ser de ahí a un diámetro específico en el entorno, ¿no? Entonces, desde ese enfoque el empresario, bueno, dice, voy a tener una menor producción de café porque va a haber área que va a ser ocupada por árboles en este caso. Y como su producto de interés para exportación es el café, entonces le interesa cantidad aparte de calidad, pues, ¿no? Entonces, en realidad es un cambio de enfoque que tendríamos que brindar a través de concientización al empresario, porque el hecho de considerar el componente forestal en sí generaría mejores condiciones de producción si hablamos de kilos por hectárea en el rendimiento. Uno por la generación de microclimas más adecuados y el otro por que la condición de calidad del suelo se mantiene. Entonces, a través de los años, ese terreno se va a mantener en mejores condiciones de producción. Si lo analiza tal vez en el primero, segundo, tercero, 5 años, podría evaluar de que tiene mejor rentabilidad en un terreno de monocultivo. Pero si es que lo quiere evaluar en un mayor horizonte, obviamente que el hecho de tener las condiciones del suelo de mejor manejado de mejor manera, le va a convenir la agroforestería, pero eso es algo que ellos no conocen. Entonces, empezar por capacitarlos, también que ellos puedan ser sensibles a cuáles son las ventajas de los sistemas agroforestales y que también estos generan una rentabilidad, porque a ellos lo que les interesa es eso, cuánto de dinero finalmente se va a traducir. Entonces, ver también el potencial de la forestería a nivel de ventas como madera o en forestales, dependiendo, ¿no?, del tipo de árbol que se vaya a elegir, el tipo de especie. Y así, y entonces yo creo que ese sería el principal enfoque, ¿no? Mostrar las bondades del sistema agroforestal, tanto para el mejor manejo a nivel de componente ambiental y también la diversificación de ingresos en el sistema productivo. Profesor Julián, por favor. Então, eu vou responder de 2 pontos de vista. Essa pergunta... Yo voy a responder la misma pregunta de otro punto de vista. Esta pregunta me ayudó mucho, porque una cosa que no comenté en mi presentación es que en este cambio de paradigma tenemos que cambiar también la manera como definimos la productividad de un sistema. La agricultura convencional nos impuso una forma de medir la productividad que es kilos de un producto por hectárea. Y lo que nos interesa saber es cuántos kilos de alimento u otro producto produce una hectárea.
eliminar el criterio de productividad por cultura y calcular la productividad por lo que el terreno puede posibilitar. ¿Y por qué digo esto? Porque el empresario del café está mirando nada más que la cultura del café, pero aquel árbol que lo va a colocar en su sistema de producción puede incluso disminuir la productividad de café en cierta medida, o el otro árbol colocado, ¿no? Pero va a darle otros rendimientos en madera, en frutas, en plantas medicinales, eso hablando nada más que de los resultados económicos. Así que él tiene que mirar al resultado económico del sistema y no de la cultura. Esa es una gran e importante diferencia en ese proceso de convencimiento. Lo segundo es que ya se sabe que el café de sombreado, tiene mejor calidad de grano. Y hoy ya se sabe que la búsqueda por cafés refinados y de alta calidad, especial, es muy grande. Entonces, esto pasa acá en el sur de Brasil con la yerba mate, no sé si todos la conocen, ¿no? Se paga un precio más bajo para la yerba mate a pleno sol y un precio más alto para yerba mate sombreada. Con el café tenemos una cultura parecida. Así que puedes perder un poquito de productividad, pero agrega valor a tu producto porque tiene más calidad. Y la otra cuestión es lo que dijo Jaime. ¿Qué fue lo que dijo? Que cuando incorporas árboles, estás mejorando la calidad de tu ambiente. O sea, estás hablando del suelo, teniendo humedad, evitas erosión, mejoras el microclima, diversificas el sistema y por lo tanto promoviendo control biológico, etcétera, 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 que van a significar en el futuro una reducción de costos con insumos, por ejemplo, pesticidas para este empresario. Claro que el empresario no mira las cosas a mediano y corto plazo, mira nada más que mediano y corto plazo, pero si lo interesante es que agarres el contacto del profesor Cato y pedirle que le cuente la historia de los productores de pimienta de Tomé Azul, que hoy se tornó una gran referencia de sistemas agrofrutales en Brasil. Con toda esa historia, no con café, pero sí con pimienta, acá en su presentación. Creo que la respuesta a esa pregunta está allí en la pimienta negra de profesor Castro. Y él podría decirlo mejor que yo. Bien, gracias. Profesor Osvaldo Cato, por favor, su opinión. Profesor Osvaldo. Professor Osvaldo Cato, por favor, sua opinião. Eu estou tendo umas interrupções aqui. É que está dando umas interrupções, aí às vezes fica cortado. Bom, mas eu... Pode falar, vai parar quando... Eu gostaria Vai parar, só se você começar a falar que para. Tá. Então, eu acho que eu vou buscar um pouco mais... Vou voltar um pouco mais atrás para responderle. Eu acho que a gente precisa, assim, ter o... Lo que necesitamos hacer es tener la valorización del conocimiento. Início da questão do conhecimento da família, né, do agricultor. O sea, a través del conocimiento de la familia, del campesino. La implantación del sistema, no vamos a cambiar totalmente el sistema, tiene que ser una adaptación. Él debería partir, el campesino, con que cada sistema es un sistema y cada agricultor hace su sistema. O sea, no se puede decir es así nada más. Eso no existe. Así que tienes que... Hay algunos colegas acá que dicen cultura de dominio. Por ejemplo, esta familia domina una cierta cultura que desarrolla en su propiedad. Vamos a iniciar el SAF, el sistema por ahí. El café tiene un mercado, tiene interés. Las empresas están persiguiendo ese mercado. Vamos a preparar el café en ese proceso. Sí, está bien. Trabajar esa cuestión de la calidad, por el café de calidad, ¿no? Juliano puso, ¿no? Se olvida la cuestión de calidad, ¿no? Todo es diferente y como puse con esa diversidad, si no necesita veneno, no va a añadir veneno, va a tener una producción de calidad.
El café viene como un componente, como un producto más que se agrega a tu propiedad. Hay que trabajar con ese concepto y valorizar la calidad, producir con calidad. Volviendo un poco, ya que Pérez trajo la cuestión de la pimienta tuvo toda esa dificultad, pero la gente sigue queriendo la pimienta. La pimienta está en nuestra sangre, ¿no? Yo soy de la región y puedo decir que es así. Está en nuestra sangre eso. El sistema empieza con la cultura, né? Era um negócio deles lá. y se domina todo por la cultura. Así que todo empieza a la pimienta. Va a morirse temprano, bueno, va a morirse temprano, pero por lo menos comiendo pimienta. Y lo que interesa es implantar, está la pimienta, bueno, vamos a plantar, implementar otras culturas. Y esas son cosas que tenemos que pensar, cambiar el esquema junto al productor, ¿no? Cómo a seguir en ese proceso, agarrarlo de la mano y enseñarlo. O sea, es importante ver cuál es el dominio y ahí vas incorporando las otras cuestiones. Voltar um pouco também lá na questão da... La diversidad se vuelve también hacia la cuestión de la ventaja que tenemos acá en la Amazonía. Tenemos muchas especies acá en la Amazonía. Especies de aprovechamiento, por ejemplo, andiroba, castaña. Tenemos una infinidad de especies que son pasibles de comercialización. En el caso de Tomé Azul, donde trabajamos todas esas cuestiones. Y volviendo a la cuestión de la calidad, por ejemplo, ellos valorizan el cacao. En ese proceso de indicación de la procedencia del cacao, de la almendra del chocolate, de la nuez del chocolate. Así que eso mismo ya agrega un poco más de valor en la calidad de ese producto que le da más valor, con un certificado y todo. Tienen su experiencia con Japón en la cuestión de la almendra del cacao, que viene de una manera diferenciada de producirse, el sistema agroforestal de la Amazonía brasileña, y la calidad que se agregó con esa certificación. La industria paga un diferencial por ser cultivado de esa forma. Así que todas estas cuestiones van a influir porque se agregan para que tengas un producto de calidad. Así que no podemos olvidar de trabajar la calidad también. No sé si respondí algo. Bien, muy bien, interesantes las preguntas y las respuestas que se han dado. Bien, muy bien, interesantes las preguntas y las bueno, ya respuestas casi que concluyendo ya el taller. Primer momento queríamos agradecer a los 4 instituciones socios aliados estratégicos, a AMPE Perú, a CEA Ecuador, a Centro Ecológico de Brasil, a INAF Brasil, a Terra Nova y el proyecto David Fundación PADCAR, que hace posible financiamiento para estos talleres que vienen desarrollando. Agradecerle también a cada uno de los asistentes y a los ponentes. Muchísimas gracias, muy importante que nos ha compartido. Y ahora sí, lo paso al doctor William para que le dé ya el cierre de este taller. Y seguramente también tiene algunas indicaciones para los próximos talleres. Adelante, doctor William. Boa tarde. Buenas tardes. No me demoro, porque estamos avanzados en la hora ya. Pero en primer lugar me gustaría agradecer inmensamente por la participación de Heidi, Julián, Castro. Excelentes ponencias y en las próximas sesiones. Perdónenme que estoy buscando acá la programación. Me olvidé dónde la puse. Bueno. Gracias, compañero. Gracias. Obrigado. Sem querer. Só, tá. Estava dizendo que eu achei aqui a programação. Bueno, estaba diciendo que encontré la programación
Nuestra próxima sección será justamente sobre políticas públicas en relación a la mejora y la agroecología y los sistemas alimentarios tradicionales. Y les informo ya sobre esta sesión, para decirles que las exposiciones fueron muy interesantes y me gustaría hacer una valorización sobre 3 aspectos. Uno, la cuestión de las políticas públicas en diferentes niveles, del municipal hasta el nivel federal. Políticas públicas que incentiven la producción de alimentos y plantación de árboles fructíferos. Tengo que poder pensar, obviamente, con esa misma línea de pensamiento, que no existe un sistema agroforestal con una receta única. Las políticas tienen que ser pensadas en este sector. Porque cuando se habla en políticas públicas, básicamente se piensa en una línea de crédito, de pronto, en plata. Puede ser eso también, pero tiene que ser otras cosas también, ¿no? Una política pública es para desarrollar equipamientos, ¿no? Julián dijo que desarrollar equipamientos herramientas para disminuir la penosidad del trabajo. La política pública no es apenas una política pública para financiar a la agricultura. Es muy importante. Eso sí, tiene que haber, pero hay que pensar en otras cosas también. Por ejemplo, el desarrollo de tecnología apropiada para el manejo de sistemas agroforestales. Eso me gustaría colocar eso en relevancia. La otra cuestión son las inversiones en la formación de profesionales. Inversión en entrenamiento, educación. Y ahí me acuerdo bien de sesiones anteriores donde se coloca claramente la necesidad de las organizaciones que piensen en la incidencia política. Hay que incidir políticamente sobre el gobierno, sí, pero hay que pensar exactamente en qué sentido hacerlo. La formación es uno de los elementos que se necesita. La otra cosa que tenemos que fortalecer, y ahí queda muy claro eso, quedó claro en la presentación de todos, que es reforzar los intercambios. ¿Y por qué reforzar los intercambios y valorizar la metodología de campesino a campesino? Justamente para valorizar los conocimientos. Intercambios entre campesinos. Que se aprenda con quien está haciendo en la práctica algo que sea útil. Que se aprenda con alguien que está haciendo pruebas. Y esta experimentación genera en sí misma, ya ha generado incluso, una cantidad de conocimientos que no llega a las universidades, que no son sistematizadas de manera que sean formalizadas para que los profesionales que están siendo formados se apropien de ese vacío. Hay una articulación muy importante en estas 3 dimensiones y me gustaría reforzar estos 3 aspectos porque las presentaciones nos han suscitado eso. Las presentaciones nos dejaron pensando sobre eso. Me gustaría apenas cerrar con eso para no extenderme más y agradecer una vez más a Julián, a Cato y a JD por estas bellísimas ponencias que hoy escuchamos. Muchas gracias a todos los participantes también. Nos vemos en el 13 de mayo. Hasta pronto. Saludos, profesor Osvaldo.